Tengan cuidado. Si las ramas naturales fueron desgajadas por su infidelidad, aún más fácilmente le puede pasar a ustedes lo mismo. Ustedes son un injerto. Cuando uno pone esto en perspectiva, ¿sabe lo que uno hace con esto? Le devuelve a Dios su soberanía. Porque hay mucha gente que llama a Dios soberano, pero quieren hacer lo que les da la gana con un Dios soberano. Pero cuando uno lee esto en su contexto, uno le devuelve a Dios su soberanía. Es decir, Dios puede hacer lo que le dé la gana con nosotros, pero nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana con Dios. Entonces, hay gente que habla de la soberanía de Dios, pero limitan a Dios en su acción soberana. Pablo dice, no, Él es tan soberano, y tan soberano, y tan soberano, que no le tembló el pulso para despreciar a Israel. Y no le volvería a temblar el pulso si tiene que despreciarlos a ustedes. Porque las reglas de Dios no están para violarse. Las reglas de Dios están para qué? Para cumplirse. Un planteamiento bien fuerte. Y yo sé que rompe esquemas. Rompe esquemas. Pero si lo vemos dentro de su contexto histórico, no es un planteamiento que le resta a Dios soberanía. Todo lo contrario. Le entrega a Dios la soberanía total y absoluta. Él es tan soberano y tan soberano que hace lo que quiera. Y punto. A Israel lo puso en un letargo. Ahí se queda. Ustedes no quisieron que yo fuese el Dios de ustedes a través del Mesías. Está bien, crecen ahí. Vénganse ustedes los gentiles. Próximo. Vengan para acá. Y Pablo dice, pero esto no es razón para ensoberbecerse. Porque ese Dios soberano le hizo una soberana promesa a Abraham. Y la va a cumplir. La va a llevar a feliz término. Ahora, además de esa advertencia, mira lo próximo que le dice. Le dice, ustedes los gentiles han probado la bondad de Dios, mientras que los judíos han tenido que probar su severidad. Pero, si ustedes permanecen en la fe, seguirán disfrutando la bondad de Dios. Pero si no permanecen en la fe, no la disfrutan. Pero si los judíos deciden reconocer al Mesías, toda la nación de Israel, entonces será salva. Porque la salvación no viene por una descendencia, ni por una ascendencia. La salvación viene por confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Así que para Pablo, las posibilidades de salvación para Israel todavía están vigentes. Porque el árbol de gracia es Jesucristo. Y en ese árbol de gracia está injertado la gentilidad, pero Dios cumplirá su promesa y va a injertar a Israel también en él. Ahora, luego en el versículo 25 hasta el versículo 32 dice Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito,
vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues ¿cómo? Vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzados misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos a explicar esos versos dentro del contexto histórico. Pablo dice, mira, aquí hay un secreto, hay un misterio que hay que entenderlo bien. El endurecimiento de Israel durará hasta que entre el último gentil al número que Dios ha determinado. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Pero cuando entre el último, ahí se acabó. Ahora, una vez entre el último gentil, dice Pablo, entonces Israel entrará en la respuesta de amor a Dios. Pero ¿cómo será salvo? ¿Por qué Israel? No. Será salvo porque reconocerá a Jesucristo como el Mesías. Porque para ser salvo hay que reconocerlo como Mesías. ¿Se da cuenta? ¿Entiende ahora? No es que hay un desprecio a la nación, que no hay problema, dice Pablo. Cuando entre el último gentil, aquí acabó. Y entonces Israel será salvo. Pero ¿será salvo cómo? ¿Por ser nación? No. Será salvo por reconocer a Jesucristo como Mesías. Porque así como hubo gracia para una gentilidad perdida, porque esa es la tesis de Pablo en su introducción a la carta a los romanos. Dice, a ustedes Dios los alcanzó, pero ustedes prefirieron ¿qué? Ustedes prefirieron irse en contra de la corriente. Y Dios los entregó a espíritus de maldad. Y los abandonó en su propio pecado. Pero fíjense que ustedes fueron abandonados en su propio pecado. Y Dios volvió que de nuevo. Y los trajo. Ahora, ¿los gentiles se salvan por ser gentiles? No. Los gentiles se salvan por conocer que Jesucristo, ¿qué? Es el Salvador. Pues Pablo dice, de la misma manera, cuando el último gentil en el designio divino sea alcanzado, entonces Dios tratará con Israel. Y el judío que reconozca a Jesús como el Mesías. Mire, esto guarda tanta relación con los planteamientos de Juan y guarda tanta relación con los planteamientos apocalípticos, porque a fin de cuentas, en los planteamientos apocalípticos dice que conocerán al que traspasaron. Es decir, le reconocerán como el Mesías. Ahora, termino con esto. Porque hubo un momento en que Dios nos declaró a todos perdidos. A los gentiles nos entregó a la inmundicia. Y a los judíos les cerró el pacto. Pero Pablo dice, ¿y por qué hizo Dios esto? Para con ello demostrar su gracia para encontrarnos. Porque a fin de cuentas somos salvos por gracia. Es decir, el gentil, la humanidad gentílica que se entregó a la inmundicia, Dios en Cristo fue tras ellos y los salvó. El mundo judío que cayó en el letargo, un día Dios irá tras ellos en la persona de Jesucristo y los salvará.